Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros hoy en nuestro acostumbrado encuentro de la noche de los jueves y en esta oportunidad con una masterclass muy interesante donde vamos a compartir saberes y aprender mucho de nuestro querido profesor Carlos López. Les presento brevemente al profesor, es diseñador gráfico egresado como licenciado de la Ilustre Universidad de los Andes. Trabaja con nosotros desde hace más de 15 años, así que se podrán imaginar la cantidad de cohortes de egresados que han podido compartir con el profesor, no solamente en presencial, en tiempos en los que él estuvo con nosotros en la sede de Caracas, sino y muy especialmente desde nuestra plataforma online, dado que es el encargado de toda esta área de las técnicas gráficas digitales, tanto para el programa académico de técnico gráfico como el programa académico de técnico ilustrador. Así que bueno, no creo que tenga yo más que decir, sino aprovechar que ya lo tenemos en sala y que ya estamos viendo también su pantalla, de tal forma que ya se pueden ir dando una idea de lo que vamos a aprender esta noche. Adelante, profesor, buenas noches. Vamos a ver si copiamos bien. Hola, muy buenas noches. Gracias, perfecto por acá. Vale, muy buenas noches. Ya la profesora te presentó como tal. Voy a hacer la explicación, introducción de un tema bastante utilizado actualmente, que se trata un poco no solamente de vectorizar un elemento, en este caso un emblema, un escudo, sino también el hecho de darle un uso específico, también en el proceso aplicarle síntesis. En este caso sería para vectorizar por completo este emblema, este escudo, para hacer la transferencia en troquel de vinil autoadhesivo para la identificación de una puerta, ¿sí? Entonces ahorita está muy en boga el hecho de hacer este tipo de identificación de distintas áreas en base a vinil autoadhesivo de un solo tono, como blanco esmerilado, como anodizado. Entonces, en base a ello, ustedes podrán imaginar que, por ejemplo, el cliente nos entrega un trabajo de estas características, es mucho lo que hay que hacer, ¿no? O sea, aquí sí realmente no lo podemos resolver con una aplicación desde el teléfono, ni dando directrices como tal, porque sí es que involucra no solamente instrucciones mecánicas, sino, en este caso, la interpretación de cómo resolver y sintetizar los elementos, ¿sí? Entonces, para ello es indispensable contar con un software gráfico en vectores. En este caso estamos utilizando la herramienta de Illustrator y sí tener conocimiento de ciertos procesos y operaciones fundamentales para llevarlo a cabo. En principio les mostraría el resultado como para que ustedes tengan una idea. Es básicamente esto: obtener la síntesis de ese elemento y aplicarlo en dos puertas de entrada o de acceso a un salón de usos múltiples. Con lo cual podemos interpretar, por ejemplo, que ha de ser pensado en un solo tono y debe ser de un solo troquel, de tal forma que cuando el plotter haga el corte, simplemente al llevar la pieza se despega y se transfiere sobre la superficie, trabajando mucho con lo que es figura fondo, espacios vacíos, espacios llenos, y que todo esté integrado. Que, por decir, un arte de estas características, por muy sencillo que pareciera, bueno, que no se ve sencillo, o sea, tiene muchos elementos, hay que hacerlo sencillo, no puede estar superpuesto ningún tipo de elemento blanco que simule un espacio vacío, sino que realmente los cortes y las perforaciones deben existir. En base a ello, como trabajamos en vectores, sí habría un proceso, no sé si de chance explicar todo lo que conlleva, digamos, esto desde la fase inicial hasta el montaje, o trataré de abordarlo en el espacio que tenemos en la noche de hoy. El punto es de que como trabajamos en vectores, pues nos dedicamos a resolver la pieza que esté perfectamente bien y luego sí llevar a tamaño. En principio, pues bueno, lo ideal sería obviamente trabajando a tamaño real. Como les digo, si estamos trabajando en vectores, eso puede ser un paso que se puede hacer al final, porque los vectores son redimensionables a cualquier escala y no va a perder definición. Entonces podemos setear al final, o sea, dedicamos a vectorizar la plantilla al tamaño que esté y luego en un formato aparte sí llevar a tamaño. Un poco para que ustedes se den la idea de la dimensión del diseño. Estamos hablando de que es una puerta que tiene un alto de 2.28 metros, de 2,2 metros, y cada paño de la puerta de 71
0.5 centímetros de espesor, ¿sí? Entonces es un diseño que también debemos contemplar de que va a ser dividido en el centro. Como pueden ver, la característica es pensarlo en un solo tono, de forma monócroma y de un solo corte. Por tal motivo tenemos que eliminar todos aquellos tipos de detalles que no solamente no van a contribuir en una lectura, porque esto es algo que se debe ver a cierta distancia y reconocer sus elementos principales, sino que también no sea engorroso al momento de despegar las piezas e irlas pegando. Entonces muchas piezas tienen que formar conjuntos sólidos y los espacios vacíos también tienen que ser conjuntos sólidos. En base a esas características es por ello entonces que se le debe dar tratamiento a esto, ¿no? Lo principal que notamos aquí es que debemos eliminar los gradientes. Degradados no aplican. No podemos, en base a un solo tono de, digamos, un color plano, digamos que sería como una especie de sticker gigante, interpretar el gradiente, ¿no? Y aparte que lo estamos trabajando en un solo tono. También por el tema de las espadas, es como la cabeza de un león, entonces eliminar toda esta serie de detalles, pero por supuesto que queden las formas reconocibles. Bien, un poco en base al esquema, es la vectorización de diseño de corte vinil autoadhesivo. El caso de estudio es un emblema decorativo para la identificación de los accesos de un salón de uso múltiple. Entonces, como les comenté y les mostré, la interpretación de la imagen en un solo troquel, pensado en un solo tono. Obviamente también se pueden imprimir y cortar piezas y diseños a full color, pero en este caso en el particular que estamos estudiando no aplica. Supresión de detalles relevantes, crear capas y vectorizar por zonas. Bien. A ver qué otros detalles tengo aquí, como digamos los pasos o el esquema. Muy importante, transformación a curva de los textos. Es muy importante, por ejemplo, como estamos trabajando los textos, los números, las letras serían elementos bastante complejos en los cuales se piensan de que sean elementos que creen perforaciones, que creen cortes, ¿sí? Entonces no es lo mismo de uno pegar los números, digamos, a pulso sobre una superficie que los tuviésemos que pegar en esa puerta, los números solos, a que fuese una pieza sólida que contengan los números pero perforados. Entonces, para poder hacer, obviamente, como se indica allí entre los pasos, el tratamiento de lo que son los textos, las tipografías y los números, el texto como tal es un elemento vectorial que tiene una característica tipográfica, pero que debe ser llevado o transformado a curvas, es el término que se maneja, o a contornos en el programa, para que él, siendo un objeto, tenga la capacidad de crear un corte en la pieza. Entonces, fíjate, aquí nosotros pudiéramos pensar que el elemento es vacío, pero simplemente es un texto de color blanco superpuesto sobre una pieza sólida. Nosotros veríamos que realmente está hecho el corte sin importar en qué superficie lo coloquemos, siempre se va a mantener. Si es la superficie blanca, o en este caso la superficie externa que es gris, vemos que realmente el corte ha sido efectuado. Si presionamos el atajo de tecla para visualizar la vista en estructura, podemos identificar de que la pieza ha sido perforada. Entonces el elemento en principio, que es un elemento tipográfico, se lleva a objetos mediante el menú de texto, específicamente en crear contornos, Control Shift O, y al ser un elemento, un objeto creado contornos a curvas, es como que nos hubiese ahorrado el paso de nosotros manualmente haberlo vectorizado. Entonces básicamente ese es el tratamiento de transformar a curvas que hay que hacerle a los números y a los textos. La recomendación es siempre preservar un original. Supongamos que ya la cifra, o me equivoco, o de repente cambia, que no sea 1368 sino sea 1367. Si yo esto lo transformo a curvas, pues no lo voy a poder editar a nivel de texto, a nivel de tipografía. Entonces, bueno, conservar un original con todos los elementos en primer momento de esta forma, y luego empezar a hacer los cortes en una fase posterior. Piense que esto ya transformado a contornos o a curvas, seleccionamos ambos, y en este caso, por ser un elemento superior, le podemos dar clic en la segunda función de busca trazos, y de esta manera vemos cómo se ha ejecutado el corte. Una recomendación cuando son elementos compuestos, o sea que aquí es muy básico, así que simplemente es un fondo y tenemos solamente esa cifra. Cuando son elementos un poco más complicados, como por ejemplo es el caso, seleccionamos todos con Shift, y fíjense que le aplicamos la opción de la que vieron ustedes ahorita, de restar con el elemento que esté encima, pero un detalle de que en este caso el escudo es tan complejo y tiene tantos que habría que hacerlo, digamos, agrupando los elementos y haciéndolo de un solo paso como tal. Lo ideal sería entonces seleccionar el texto,
este texto previamente ha sido transformado a curvas, se selecciona el fondo y se le da la segunda función, que es la de cortar. Fíjense que nosotros retirar los elementos habiendo previamente desagrupado, podemos ver que el corte se ha ejecutado. Un poco lo que les quiero, digamos, resumir es que si la operación es simple, con simplemente la función de restar con el elemento superior podemos crear un corte básico, pero si tenemos varios textos o varios elementos intervinientes, vamos a utilizar la función de cortar, que es la inferior de la fila de abajo. Y allí poco a poco vamos a ir quitando cada uno de esas piezas allí intervinientes, ¿no? Bien, otro detalle que les quería comentar es que no hay, digamos, ningún tipo de proceso que nos evite hacer este trabajo, porque de repente pudiésemos aplicarle la opción de calco de imagen, que tomásemos el elemento y le aplicamos la opción de calco de imagen, y por más de que nosotros modifiquemos las variables avanzadas en cuanto a trazado, vértices y ruido, por ejemplo, modificando lo que es el umbral o grado de tolerancia de los tonos, más que todo nos va a dar este tipo de característica de línea. Pongamos que expandimos, quitamos fondo, va a ser muy difícil que mediante un corte, el plotter, la cuchilla de corte, pueda seguir una estructura y un borde tan irregular. No es posible. Entonces, por eso, a juro, nosotros tenemos que interpretar toda esa serie de elementos de forma manual, ¿sí? Sería de esta manera. Fíjense que no es recomendado así tal cual como se los acabo de mostrar. Todo esto no se puede interpretar mediante un corte de vinil. Hay algunos procedimientos que se aplican. Por ejemplo, si analizamos... Incluso aquí sería, por más que no lo aparente, sería interpretar tres tipos de escudo. Tenemos el escudo principal, que es este de acá, y aparte de eso en el pecho y en la parte inferior lleva otros escudos. Entonces, por más que estos escudos sean pequeños, también hay que trabajarlos vectorizando con la herramienta de la pluma e interpretándolos en zonas sólidas como tal. Entonces, en resumen, podríamos ver que incluso son tres escudos los que hay que realizar, más todos los elementos superiores. Les comentaba de siempre preservar, como por ejemplo es el caso, dice que aquí yo tengo los elementos solamente dispuestos, e incluso los tengo con tono blanco, como para que me empiecen a dar una previsualización de cómo se va identificando el escudo en base a las piezas que se han ido vectorizando. ¿Ves? Aquí yo todas estas piezas las tengo sueltas y no he creado los cortes. Pero básicamente, si presionamos la vista en contorno, fíjense que hay muchas... O sea, este no sería el arte definitivo, porque solamente están las piezas superpuestas e incluso algunas se están solapando. Entonces, el tratamiento final siempre va a ser de que esto sea pensado de manera uniforme y el corte esté plenamente efectuado. Fíjense, selecciono esta pieza y se va haciendo poco a poco por piezas. Incluso cuando le aplico la opción de restar con la pieza superior, muchas veces no va a dar error. Probaremos entonces la opción de cortar, y por defecto la opción de cortar va a agrupar el elemento, cosa que nosotros desde el menú o desde el menú contextual le vamos a dar la opción de desagrupar, clic fuera para liberar, y vemos cómo se ha ejecutado el corte. Entonces, este es un trabajo que hay que llevarlo por etapas, en el sentido de ir resolviendo poco a poco esas piezas, pero si les pudiese resumir, es vectorizar todo por completo y luego ver en base a los colores qué piezas se pueden unir con qué otras. Aquí podemos identificar de que hay una duplicación radial, o sea, podemos hacer simplemente un módulo y estableciendo un centro de rotación en esta parte, poder duplicar esta pieza de forma radial para reciclarla. Con que hagamos una sola, basta y es suficiente. Otro detalle, fíjense, aquí tiene un contorno. Si aquí la cadena, que es de tono negro, la superpongo sobre un fondo que es de tono negro, pues no se va a identificar. Entonces nos vamos a dar cuenta que en este conjunto de elementos y de interpretación de piezas, debemos muchas veces destacar con ciertos bordes y ciertos contornos, ¿no? Entonces en este caso se ejecutan los eslabones y se está haciendo uso de lo que es la línea para establecer un margen, pero muy importante, esa línea es un elemento de apariencia que básicamente el plotter de corte no lo va a reconocer, tendría que ser un objeto. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí le hemos aplicado una línea en base a 3 puntos, pero esa línea debe constituirse como un elemento independiente, y siempre que se necesite o se requiera, como es el caso y más para lo cual lo estamos necesitando, la opción va a ser desde el menú expandir apariencia, si el elemento tiene efectos, o simplemente desde expandir si el elemento
no tiene efectos complejos, ¿no? Entonces, fíjate, siempre el que tenga ustedes tildado van a optar por ello, pero siempre es expandir. Fíjense entonces, al habiendo desagrupado previamente, cómo tenemos lo que es el fondo por un lado y la línea por otro. Aquí le aplicaríamos la acción de cortar, desagrupamos y fíjense como el corte ya lo tiene la pieza. ¿Sí ven? Aquí está el ejemplo de los dos escudos que lleva en la parte frontal. También se puede vectorizar aparte, como son tantos elementos, se establece otra mesa de trabajo o se trabaja mientras en el canvas o en el escritorio, y una vez que se tiene resuelto, se superpone y se crea el corte sobre la pieza. Supongamos que esta es la parte frontal y este va superpuesto en esa pieza, se selecciona y se le da la opción de cortar. Se desagrupa y vamos retirando las piezas. De hecho, podemos optar por una opción. Si por ejemplo tenemos las otras capas bloqueadas, yo selecciono esta pieza blanca y le digo desde la opción de seleccionar misma, puede ser apariencia o color de relleno, por ejemplo, le doy la tecla de suprimir y de una vez, para no estar haciendo uno por uno, puedo eliminar. Y fíjense entonces cómo me ha quedado el negativo. Muy importante tener bloqueada de pronto las otras piezas blancas que no queremos que se eliminen en el proceso. En este caso, en este escudo, sí se le aplicó la opción para agilizar trabajo de calco de imagen, donde simplemente que hace sugerido como las líneas resultantes de ese proceso más o menos son regulares, pues no nos interesara que el escudo tuviese tanto detalle, con lo cual esta síntesis va bastante bien. Esta, como sí tenía texto o quería que destacara más, sí se tuvo que hacer de forma manual sin el proceso de calco de imagen que le mostré previamente. Por lo general el calco de imagen siempre va a dar un resultado de esta manera. De todas formas, ustedes, es importante de que prueben, dependiendo del caso, la plantilla o lo que ustedes estén vectorizando, si de pronto moviendo los ajustes y reguladores que vimos ahorita, si tiene un resultado aceptable, que tenga los bordes definidos y el control de anchura que sea regular. Si nosotros le hacemos la vista en contorno, fíjate que este es el resultado final, donde básicamente el texto también se ha transformado a curvas como objeto vectorial independiente. Se le ha aplicado la acción de texto en trazado, siguiendo la misma característica de este texto de la parte inferior, y texto en trazado también utilizando el borde externo como línea base para lograr entonces un arco superior. Piense que es bastante comodista de repente la plantilla, y sobre todo en píxeles que entregado previamente para poder ser interpretado en un solo troquel, un solo corte de tono plano. Este sería entonces su resultado y esta sería la opción definitiva. Piense cómo se ha sintetizado, por decir, los detalles que tenía la espada, en donde se sigue reconociendo, pero todo es un tema de figura y fondo. Todo está perforado, todo ha sido unificado, eliminaron los degradados, los detalles que tenía la espada, se unificó todo, los escudos que fueron intervenidos y vectorizados de manera aparte, luego se superponen y digamos que se troquela esta pieza frontal junto con el segundo escudo y el resto de elementos. Lo cierto es que esto debe tener esta característica, fíjate que un arte resuelto de manera bastante limpia, precisamente para el momento de hacer el corte troquel en el vinilo autoadhesivo, simplemente sería un tema de pegar sobre la superficie de destino, ¿no? Para ello, obviamente, bueno, ya tendríamos que manejar el programa y manejar funciones tanto básicas como intermedias e incluso algunas avanzadas, pero esto sería una aplicación bastante útil, bastante interesante, una vez que dominamos con bastante destreza el programa. Te puedo preguntar, pero siento que es como importante saberlo. Cuando tú envías esta pieza a su impresión, es decir, a la empresa o técnico que la va a imprimir sobre el vinil, cuando va a ese plotter, ¿en qué formato se entrega esto? Fíjate, me lo han pedido. En este caso, como va a ser un solo tono, no hay problema, porque si fuera color, debería exportarse en CMYK o tricromía. En este caso no importa porque es un solo color, entonces puede ir en RGB o incluso en escala o un solo tono. Como es un tema de que por lo general pues uno no está en el sitio y se pasa por correo, pues digamos que se maneja mucho en lo que es en PDF y en RGB. Okay. Si tuviese que ser ya CMYK, ellos lo transformarían a CMYK, comentándoles eso, porque son archivos que son muy grandes, en este caso un solo tono, pero hay otros que tienen mucho detalle y cuestan para que pasen por correo, 30, 40, 80 megas, y lo ideal entonces es que esto pueda pasar rápido, haciendo las salidas de conexión y todo eso, pero en resumen, en formato PDF a medida. Ok, y en este caso particular, todo este conjunto
conjunto que conforma esta única pieza que va a ir a esa puerta que nos mostraste en fotografía. ¿Qué tamaño es el idóneo para esto? Ya va en tamaño real, o sea, la persona que lo recibe no tiene que escalar ni tiene que hacer ningún tipo de intervención sobre el elemento, sino que esto ya va escalado para su impresión en tamaño real. Fíjense, lo ideal sería de que ustedes le dieran la medida específica, o sea, que de pronto ustedes le digan, bueno, lo queremos de 1,50 m de alto por lo que dé de ancho, o le den una variable, el alto o el ancho, de tal forma que en proporción uno pues establezca las dimensiones concretas. Simplemente, o sea, este trabajo que se está haciendo sería simplemente imprimir y ya. Ahora, en el caso un poco de este ejemplo, fue un poquito más complicado en el sentido de que simplemente dieron el tamaño de la puerta y nos dijeron que estableciésemos un tamaño que a nuestro criterio y experiencia fuese el idóneo. Entonces, la pregunta es muy atinada y muy importante porque, o sea, ahí te están diciendo que tú les sugieras un tamaño. Entonces, la cuestión es un poco más delicada porque tú estás en el sitio y te están pasando las medidas. Entonces la recomendación es crear, fíjate, no sé si se observa este otro documento. La estamos viendo. Perfecto, aquí está, digamos, la mesa de trabajo al tamaño que me dieron, que fueron de 2.38 por 75 cada paño de la puerta, que sería más o menos 1.40 de ancho por 2.38 de alto, ¿verdad? Okay. Ya establecimos la puerta en 3/4, en 3 cuadrantes. Tenemos el cuadrante superior, el cuadrante del medio y el cuadrante inferior, considerando de que, o sea, sea imponente, sea un elemento grande, o sea, tú al abrir la puerta es con lo que primero te vas a encontrar. Entonces yo establecí que mínimo la mancha principal del escudo abarcase ese cuadrante central y ya como una demasía, pues lo que son los títulos superiores e inferiores. Yo haciendo este tamaño de mesa de trabajo a tamaño real y estableciendo este tamaño del escudo, yo pude sugerir una medida, fue que el escudo tuviese un tamaño de 1.25 de alto por 85 de ancho. Entonces este es el PDF que yo exporto a tamaño real, donde simplemente en el sitio lo van a imprimir y montar. Sí, ellos no tendrían que andar modificando. Ok, hay una pregunta bien chévere también en nuestro chat que nos la hace Christopher. Él quiere saber si esta técnica es esta técnica de que sería de corte, pues, es la misma que se usa para crear ilustraciones para serigrafía. Para serigrafía, sí, porque se trabaja con una pantalla y se trabaja para hacer una veladura. Se podría hacer, evidentemente, para crear los clichés de impresión en serigrafía. Es correcto. Listo. Oye, qué bien, Christopher. Entonces te llevas algo, no sé si nuevo, pero por lo pronto pareciera que ya aprendiendo a hacer esto digamos, de sacar los cortes, ya te podrían servir para hacer las planchas para serigrafía. Y bueno, les quiero indicar algo adicional. Por ejemplo, siempre es importante cuando se hacen este tipo de trabajos, sobre todo muchas veces hay que mandar un mock-up o una muestra para que sea aprobado. Entonces, un momento a cambiar de otra ventana. Ok, ¿me confirman si se ve una puerta? Correcto, estamos viendo la puerta, Carlos. Entonces, fíjense, otro detalle, o sea, uno está trabajando y sobre todo en digital, entonces hay unas personas que están tomando la medida en el sitio y simplemente te pasan la medida y te dicen, bueno, póngalo al tamaño que usted considere. Aparte de eso, te pasan ese escudo de esa naturaleza, con demasiados detalles, con degradados, con muchas cosas, y tú tienes que respetar las formas principales y eliminar todo aquello que crea distracción o perturbación visual. Una vez entonces tú estableces las medidas concretas, el PDF y todo eso, pero esto de repente va a ser sometido a revisión y aprobación, tú solicitas una foto del sitio, incluso antes de que se haga el trabajo, obviamente, y haces pues un montaje del elemento, ¿no? Por ejemplo, por decir, ya lo tengo vectorizado y lo estaba manejando en un tono negro precisamente para contrastar con el canvas del software, pero básicamente esto va a ser impreso, va a ser un corte, no va a ser impreso, o sea, el material es blanco y punto, y simplemente va a haber un corte en ese material con la forma del escudo. Entonces nosotros nos traemos esto a Photoshop, si viene como un objeto inteligente, se rasteriza la capa, con Control-I, se invierte el elemento, ¿verdad? Danos un poquito de zoom, por favor, que lo vemos muy pequeñito, o sea, estamos viendo,
danos eso. Si lo puedes agrandar aún más, ok, listo. Se trae a Photoshop, se transforma, se rasteriza la capa si está en objeto inteligente, se lleva a tono blanco y se redimensiona en el sitio. Si la puerta tuviera perspectiva, se aplica la opción del filtro punto de fuga, ¿no? En este caso está plana, pues no hay ningún problema. Se maneja un poco con opacidad para que se integre. En tal caso, si la puerta tuviese algún tipo de color o la superficie tuviese algún tipo de color, se complementa con modos de fusión. Los travesaños se borran, herramienta de borrador a tamaño. Hago un clic, presiono la tecla Shift y hago otro clic y hace el corte directamente recto. Shift, clic, Shift, para no hacerlo a pulso, ¿verdad? Es simplemente un clic de Shift y haces otro clic al final y creas el corte. Y esto tú lo presentas, ¿ves? Ahí entonces tú tienes una referencia porque ya el cliente ve cómo se le va a ver la puerta con esta técnica esmerilada de corte en vinilo autoadhesivo, ve las características de cómo fue depurado el símbolo del elemento y fue vectorizado, y aparte de eso él puede probar si la dimensión es correcta. Y en base a eso, tú con la medida en el canvas que les acabo de mostrar, ustedes determinan cuánto esto pudiera medir. Entonces allí pues digamos está bastante asegurado el resultado. Sí, tanto para el cliente que de alguna manera ya empieza a darse una idea de lo que va a ver, como para el creativo que también de alguna forma se asegura que el cliente está a gusto. Entonces es como para ambas partes, ¿no? Asegurarse ambas partes. Es correcto, y de hecho incluso por decir, la foto con el mock-up simulando cómo es el resultado, llega los que le toca hacer la instalación y montan el trabajo y prácticamente pareciera que fueran la misma imagen, pues. Bueno, mira, por demás interesante el caso y además de amplia aplicabilidad, dado que, ok, esta porque es una pieza compleja, pero seguro habrá piezas que nos remitan o nos envíen para también imprimir en vinil autoadhesivo, que quizá no tengan tanto detalle. Y lo importante acá, amigos, es tener claros los pasos y ejecutar la técnica lo más limpiamente posible. Carlos, ¿tú crees que me puedas acercar ese resumen? No sé si lo tienes otra vez, no lo puedes poner en pantalla para cerrar con ello la sesión. Y ese resumen quizá me lo puedas pasar por PDF para también hacérselo llegar a ellos y tengan como un resumen de la clase. Sí, claro. Vuelvo a compartir pantalla. Marco nos pregunta, para tantos detalles, ¿no sería mejor vinil impreso con corte contorno? Gracias por la pregunta, Marco, bien interesante. Es buena la pregunta y aquí lo tengo. A ver. Es correcto. Fíjense, hay un detalle, ¿no? Vectorizar esto, oye, esto es un tema, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso era simplemente, es como si fuera un sticker gigante. Para esto, por decir, tú haces el retoque en píxeles digital de estos escudos, pero lo que sí es obligatorio es que el contorno sea vectorial, o sea, tú tienes que crear una línea para que el corte, en este caso sí es un corte, un plotter de impresión, y luego vendría entonces, obviamente, el corte para nosotros pegar eso, pero entonces sí tiene que haber el borde en vectores, que es el caso, pues este fototrabajo en el cual obviamente no se hace la vectorización de todos los elementos, pero lo importante es que muchas veces uno termina haciendo un retoque de pintura digital, porque te digo que estos son escudos, en este caso, en este ejemplo, que miden más de 50 centímetros, de 50 por 50, o sea, medio metro. Si tú consigues todo pixelado en internet, o sea, juro, tienes que aplicar, por decir, si no quieres vectorizar, aplicar una técnica de restauración prácticamente para reconstruir elementos, pues. Pero supongamos que los consigues en buen estado, sí tienes que tener el contorno en vectores de todo para que se cree el corte. Lo que yo se pudiera decir es que no aplica lo que el compañero dice, en el sentido de que cuando es lo que mostramos que necesitábamos un elemento a un solo tono, vemos que tiene cortes internos, ¿ves? Yo tengo que ahí sacar letras, tengo que sacar las partes internas de los escudos pequeños, tengo que sacar, por decir, los elementos externos de la cadena, de toda esa serie de elementos, con lo cual no vale que tú simplemente tengas un contorno, sino que todo el contenido también sea vectorial, ¿ves? Entonces es como una paradoja, porque ves un escudo que es plano, que es un solo tono, pero resulta que tiene que estar para este uso de aplicarlo de forma, digamos, adhesiva a una puerta, tiene que estar 100% vectorizado. Sí, correcto. Es como que, digamos, tendrías que tener todo por separado. Marco, no sé si captas la respuesta, me gustaría saber si captaste entonces las dos cosas. En principio, cuando él dice, bueno, si tienes una sola mancha y de pronto la puedes extraer y mejorarla o transformarla, de todas maneras el corte contorno funciona.
cuando se trata de esos escudos que nos mostró. Sin embargo, para el ejemplo de la clase, estamos hablando de que prácticamente estamos vectorizando cada elemento y luego empezamos a jugar justamente con esa técnica digamos, de corte individual, de figura fondo, para que como es un solo tono, de alguna manera hay que hacer distinguir unas piezas de otras. Bien, entonces amigos, qué gusto, Carlos, el poder compartir contigo. No sé si puedes abrir de nuevo tu cámara, por favor, para que los amigos que están acá, para ir ya cerrando aquí a todos los que nos han acompañado. El profesor Carlos por allá me parece que como que se metió en el bosque de los enanitos liliputienses. Eso apareció solo. Muchas gracias a todos, Iliana, Christopher y Dania, Marco, Amneris, que llegó de primerita. Gracias de verdad por estar con nosotros. Wow, Jefferson nos deja también su correo. Por favor, no se retiren sin dejarme el correo, ¿sí? Es que quiero hacerles llegar, ahora les voy a hacer llegar dos cosas. El regalito que ya les había ofrecido al inicio y además que ya comprometí al profe para que me envíe un PDF con el resumen de esos puntos que viene siendo el procedimiento para vectorizar este tipo de piezas y luego poderlas imprimir en vinil autoadhesivo. Yusmeris también, muchas gracias. Arturo, qué bueno que estás por acá. Arturo regresando, un estudiante muy querido, muchas gracias. Shader, gracias. Diego, todos los que han estado acá esta noche. Y profe, bueno, estaríamos ya preparándonos para la próxima masterclass que será como en 15 días, ¿verdad? Dentro de 2 jueves. Ya saben que vamos a trabajar también con técnicas gráficas digitales, pero probablemente nos vamos a mudar a Photoshop para también hacer algún tipo de trabajo para que ustedes puedan ir aprendiendo todas estas cosas, como siempre decimos, pues tratando de que sigan creciendo con nosotros, se sigan poniendo, como quien dice, las pilas y que Carlos nos deje toda su sabiduría. Profe, tiempo de despedirnos, adelante. Vale, agradecido por la oportunidad, espero que esta breve explicación les haya sido de utilidad. Obviamente para procesos un poco más complejos, actividades más específicas, porque oye, todo el escudo pues requiere pues muchas fases y muchas etapas, pero creo que ilustra bastante bien el hecho de que pues esto no pasa y sigue estando bastante vigente este tipo de resoluciones digitales, ¿no? Entonces, bueno, queda además un próximo encuentro y bueno, seguir nosotros estudiando y mostrando lo que sabemos hacer.